por el WhatsApp. No sé qué detalle será. Voy a compartir con ustedes lo siguiente. ¿Todos tienen a la vista el plano este que estoy enseñando? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Se ve bien, ¿no? Se aprecia Sí, bien sí. todo el dibujo. Bueno. Por lo que han conversado ya en clases anteriores con Germán, con respecto al plano de mensura, nosotros siempre decimos que en el plano de mensura nosotros plasmamos de alguna manera el derecho de propiedad del cliente, lo plasmamos en el plano de mensura luego de haber hecho el relevamiento correspondiente en el terreno. ¿Por qué les muestro este plano? Porque si bien es un plano, como ustedes ven ahí, viejo, es más joven que yo, pero es viejo, a los efectos catastrales, es un plano que se hizo en abril, el 15 de abril del 62. Ha cumplido sus años hace poco. En este plano nosotros podemos ver los elementos que vinculamos como agrimensores con el derecho de propiedad. Ustedes saben que nuestra actividad profesional como agrimensores vincula el derecho de la propiedad con la cosa existente que es el inmueble, lo representamos en el plano correspondiente y en ese plano tenemos tres elementos característicos que son el físico, el jurídico y el económico. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, que alguien me diga dónde está la parte jurídica en este plano. Y voy a empezar preguntándole a Juan Galoviche. ¿Me escucha, Juan? Galoviche, ¿está atento? ¿Escuchó lo que pregunto? Que no puede entrar. Bueno. Mira, Castellucci, ¿vos podés grabar la clase? Ah, perfecto. ¿Me Entonces, escucha? perfecto. ¿Galoviche? ¿Me escucha? Sí, escucho. Ah, es que no podía, estoy con el celular, no podía como que me escuche. Bueno, te he sorprendido lo que te he llamado a vos, pero lo que pasa es que tengo acá el listado con los alumnos, por eso. No, Eh, no, no. lo que me gustaría es que identificaras en este plano que estamos mirando, dónde está la parte jurídica, que nosotros siempre decimos que a través de la mensura vinculamos la parte jurídica con la parte económica y con la parte física, ¿sí? Y será ¿Dónde en el, está para vos, mirando este plano, me gustaría que me indicaras dónde está la parte jurídica a la que nosotros hacemos referencia? ahí en la parte, en el borde derecho superior, En el donde, borde derecho superior. ¿Dónde sí, donde mismo? ¿Qué dice dice? folio. A ver, no logro leer bien el folio, la marca, la nomenclatura.
el La parte propietario. jurídica, me estoy refiriendo a que identifiquemos en el plano dónde está la parte jurídica de este derecho de propiedad. Y en el rótulo, El rótulo, si nosotros vemos la carátula del plano, tiene varios datos, ¿sí? ¿Cuál es específicamente el jurídico? sería el primer rótulo de la parte de arriba. El primer recuadro. Primer recuadro de la parte, pero a ver, ¿podés leer? ¿O estás con el celular y no podés leer bien? Estoy con el celular, pero algo se puede leer bien. Dice provincia, bueno, departamento, lugar, objeto, propietario, la nomenclatura. Pero no es lo que yo te estoy, no es lo que yo te estoy, no es lo que yo te estoy preguntando. No es lo que yo te estoy preguntando. Ya te vas a dar cuenta por qué. Le vamos a pedir ayuda a otro compañero. Francisco Llovera, ¿está conectado? Sí, sí, Creo que sí. ¿Está con computadora? ¿Podés ver bien la carátula del plano? sí. Ahí Bien. dice, bueno, Jacinto Becerra Busto es el nombre del titular. Ese es el nombre del titular de dominio. Bueno, perfecto. Ese es el nombre del titular de dominio. Pero Sí, quiero que me digas concretamente la información jurídica de este derecho de propiedad está acá. ¿Me explico? sí, Lo sí. que estoy haciendo es que ustedes vean que esto que nosotros les expresamos tanto, que en el plano de mensura se conjuga la parte jurídica, la parte física y la parte económica del derecho de propiedad que estamos midiendo, quiero que lo identifiquemos acá en el plano. Preguntaba cuál es la parte jurídica en el plano. A ver, Y tendría ¿cuál que es el también dato jurídico? en el balance de superficies también debería decir la superficie según título. Eso también tiene que ver con la parte jurídica. Eh, sí, pero el balance de superficie es el resultado de un trabajo que nosotros hacemos ya. ¿Me explico? A ver, Bien. eh, me gustaría que participaran los demás, a ver si alguno entendió concretamente lo que yo estaba preguntando o lo que estoy preguntando. Castellucci, a ver. Donde dice 15.233.1962. Bueno, miren, eh, esto no se les va a olvidar más. Esto no se les va a olvidar más. Nosotros decimos que en el plano tenemos información jurídica, información gráfica o física e información económica. ¿Sí? Bien. En este plano de mesura, la información jurídica, concretamente, ¿dónde la vemos? Donde dice inscripción de dominio. ¿Está bien? Inscripción de dominio, Sarmiento, tomo 1, folio 15, número 15, año 1936. ¿Se dan cuenta? Esa es concretamente la información jurídica. Si nosotros vamos al registro de la propiedad y pedimos un informe de dominio, que es lo que ustedes van a hacer ahora con el trabajo, con la práctica de mensura, pedimos el informe de dominio, nos van a entregar, en este caso, como es una inscripción a folio personal, es a folio personal, nos van a entregar una copia
del resumen de la escritura que está resguardada en el registro inmobiliario, en el registro general inmobiliario. Y ahí nosotros vamos a ver que ese derecho de propiedad está a nombre del señor Jacinto Becerra Bustos, ¿sí? Y en ese informe que nos entregan dice que se encuentra sobre la calle, ubicado en el lugar calle Muro Bustelo sin número, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, y nos van a dar en esa información jurídica, quizás la nomenclatura catastral está bien asentada, y quizás también esté bien asentado el padrón de riego, el número de cuenta en el departamento de hidráulica. ¿Sí? Entonces, esa información jurídica que el registro de la propiedad a nosotros nos brinda en un papel de manera, digamos, literal, nosotros, en este plano no aparece, me parece, nosotros lo representamos en un croquis sin escala, en este plano tan viejo no está, que le llamamos interpretación pericial del título, ¿sí? ¿Correcto? Pero fíjense un detalle. ¿Por qué no está en este plano, en el cuerpo de este plano? Porque aquí vemos balance de superficie, vemos croquis de ubicación, vemos número de lotes y la asignación del derecho de agua para cada uno de los lotes. En el balance de superficie y la identificación de los lotes, las nomenclaturas catastrales. Y vemos lo que yo les estoy diciendo, que en los planos viejos aparece como croquis de título, y nosotros hoy le ponemos interpretación pericial del título, porque lo que hacemos es interpretar en un croquis sin escala dentro del cuerpo del plano lo que nos dice ese informe de dominio que nos entrega el Registro General Inmobiliario. ¿Me van siguiendo en lo que estoy hablando? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bien. Profe, ahí un compañero está solicitando entrar, me parece. ¿Ven por qué yo me demoro? Pasa que tengo que salir de acá y ya le damos entrada. Me tengo que ir de acá para poder dar la entrada. Lucrecia, tarde, Lucrecia, tarde. ¿Alguien más? Silvia Marfil pudo entrar. Bien. Seguimos. Bueno, estábamos en esto. Decíamos entonces que la información jurídica dentro de lo que es el plano de mensura, ¿dónde la registramos, dónde la vemos, dónde la leemos? En lo que nosotros llamamos inscripción de dominio. ¿Está bien? Y en esta inscripción de dominio tenemos todo. Con la inscripción de dominio, que es una fotocopia, como les digo, del resumen de la escritura que está en el registro inmobiliario, hacemos nosotros nuestra interpretación pericial del título. Pero fíjense lo que pasa acá. En este plano no hay ningún croquis de título, lo que hoy llamamos el título. Eso tiene un porqué. Fíjense el porqué. En notas del plano, vamos a agrandar para que se vea mejor.
en notas del plano, en la carátula, dice, la primera nota, amojonado en fecha de mensura, la segunda nota, edificación de adobe, y la tercera nota, sin dimensiones lineales según título. ¿Está bien? Sin dimensiones lineales según título. ¿Eso qué implica? Que en esa inscripción de dominio que tenemos ahí, al tomo 1, folio 15, número 15, año 36, lo único que está especificado es la superficie. ¿Sí? No hay detalle de linderos ni detalle de las dimensiones lineales del título. ¿Sí? Entonces, este plano que se ha confeccionado acá, que va a dar origen a unas cuantas escrituras, este plano es lo que a posterior del año 1962, uno empieza a tomar como si fuese título, porque es lo que está registrado en el Registro General Inmobiliario. Le pido que tomen nota de lo siguiente. Lote número 3. Tomen nota de esto. Lote número 3, nomenclatura catastral 1582 760 200. Superficie, según mensura del lote número 3, 48.327,83 metros cuadrados. Y superficie, según título, 47.564,21 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Puedes repetir la superficie según título? ¿No está viendo la planilla? Perdón. Sí, disculpa. Es 1582, la nomenclatura, 1582, 760, 200, lote 3, superficie 48.327,83 metros cuadrados según mensura, 47.564,21 según título. ¿Sí? En este plano, como ustedes ven en esta planilla del balance de superficie, hay una superficie de calles de 9.815,99 y habla de un total, según título, de 330.000 metros cuadrados y según mensura 335.295. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Si nosotros vemos en el plano, hay un total de mensura de 335.295, según mensura, y de título 330.000 metros cuadrados, digamos, redondos, para hablar en criollo. Entonces, como ustedes ven acá, tenemos una superficie de más, ¿sí? Porque acuérdense lo que les decía Germán el martes, siempre que hacemos el balance de superficie, comparamos mensura menos título. ¿Por qué lo hacemos así? Mensura menos título y no título menos mensura. Tiene un porqué. Y el porqué es el siguiente. Los colegas en catastro, los que a nosotros nos revisan cada uno de los planos que presentamos, cuando ven que existe diferencia en más, inmediatamente hacen la cuenta correspondiente. ¿Qué cuenta? Si esa diferencia en más está dentro del famoso 5% o excede el 5%.
Si excede el 5%, el concepto es que hay superficie excedente. Nosotros acá tenemos como superficie de título 330.000 metros cuadrados. El 5% de los 330.000 metros cuadrados son 16.500 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más podría tener yo como superficie según mensura? Y los 330.000 metros cuadrados más, como máximo, 16.500 metros cuadrados, con lo que llegaría a una superficie de 346.500 metros cuadrados. Sin embargo, como mensura, tengo 335.295,77. Es decir, estoy por debajo del 5%. No tengo excedente en este plano. ¿Se entendió el análisis que hemos hecho? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me interesa que se entienda porque ya vamos a ver, y por eso es que le he tomado este ejemplo, porque no hay mejor cosa que manejarse con estos ejemplos para entender el concepto del excedente. Acá, ¿esto quedó claro? Sí, tendríamos Sí. un faltante. ¿Cómo tenemos un faltante? Y de la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos más superficie según título que superficie de mensura. No, al contrario. Ah, perdón, sí, sí, Si puede perdón. ver la planilla, según título es 330.000 y según mensura 335.000. Tenemos más superficie de mensura Bien, que de título. bien, 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 había visto ¿Está mal. bien? Lo que pasa es que ese más que tenemos está por abajo Del del 5%. 5%. Por lo tanto, no tenemos excedente y podemos trabajar perfectamente en hacer esta división. ¿Sí? O sea, el profesional que lo hizo en el año 62 pudo trabajar perfectamente en este plano sin ningún inconveniente y sin que nadie le dijese nada. ¿Está bien? Me voy nuevamente al cuerpo del plano, me salgo de la carátula para que vean este otro detalle. Acá aparece un lote 1, un lote 2, un lote 3, un lote 4, un lote 5, un lote 6 y un lote 7. Como vemos, sobre el oeste del lote, porque recuerden que los planos de mensura nosotros siempre los dibujamos con el norte hacia arriba, ¿sí? Si vemos el croquis de ubicación, en el croquis de ubicación el norte está hacia arriba, entonces ordenamos todo con respecto al norte. A diferencia de lo que hacen los arquitectos, los ingenieros civiles, los técnicos constructores, que cuando dibujan un plano de obra, el norte lo ponen para el lado que más les guste. No indican, no orientan todo lo que es la obra según el norte. Nosotros como agrimensores, el norte siempre para arriba, ¿sí? En el cuerpo de la lámina, siempre para arriba, como lo tenemos acá, y el polígono lo ubicamos en función de eso. Si nosotros miramos hacia el oeste, vemos que esta parcela, toda la parcela, tiene frente a la calle Muro Bustelo, una calle característica del departamento Sarmiento. Y todos los lotes, el lote 1, el lote 2, el lote 3, el lote 4 y el lote 5 tienen frente, tienen salida a la vía pública, ¿está bien? Porque son frentistas con la calle Muro Bustelo. Pero sucede que el lote 6 y el lote 7, que se encuentran hacia el este del lote 5, no tienen salida directa a la calle Muro Bustelo. Entonces, aquí el profesional, en su momento, cuando hizo esta división, y seguramente por pedido de los propietarios, ubicó una calle que la designa, si miramos en el cuerpo del plano, como calle proyectada, ¿sí? Con un ancho, según vemos acá, entre el vértice 24 y el vértice 25,
de 18 metros con 54. ¿Correcto? Esa calle proyectada, a ver, cuando este plano se registra en catastro, y le asignaron, como vemos acá en el balance de superficie, nomenclatura a cada uno de los lotes, estos lotes, el 6 y el 7, si lo dejábamos así con nomenclatura asignada y nada más, y calle proyectada, hubiesen estado lo que nosotros conocemos como parcelas enclavadas, es decir, no tienen salida a la vía pública. ¿Cuál es el trámite correspondiente? Esto ya lo van a ver ustedes después en fraccionamiento también y lo vemos, el por qué lo vemos en catastro en el 5º año. Esta calle proyectada y por disposiciones del Código de Edificación de la provincia de San Juan, que viene del año 1954, cuando tenemos estas situaciones de calle proyectada, este señor que firma aquí el plano y que dice llamarse Jacinto Becerra, como propietario, está avalando con su firma lo que dice el Código de Edificación. El Código de Edificación y la ley de loteo en la provincia de San Juan dice que los propietarios que proponen una división de estas características y para que las parcelas no queden enclavadas y dicen calle proyectada, esa superficie de la calle proyectada la tienen que donar al dominio público. ¿Está bien? Entonces, si nos vamos a la carátula del plano, vemos que tenemos una nota oficial en este plano que dice superficie de calle protocolizada al dominio público del Estado al número folio tanto, año 1999, Dirección de Geodesia y Catastro. ¿Sí? Miren, el plano se hizo en el año 62, 72, 82, 92, 17 años pasaron para que esa calle que estaba proyectada en el plano se inscribiera al dominio público. Y yo me tengo que imaginar que durante esos 30 y tantos años, esto ha estado subsistiendo de esta manera porque no hubo una transferencia, es decir, no se vendió ni el lote 6 ni el lote 7 hasta el año 99, o al menos hasta el año 98. ¿Sí? Porque cuando solicitaron, por ejemplo, supongamos que se vendió el lote 6, solicitaron antes la escritura por la compra-venta, cuando esto llegó al registro de la propiedad, el registro de la propiedad le dijo al escribano, señor, esta escritura no puede avanzar porque la parcela se encuentra enclavada. Y el escribano quizás dijo, pero no está enclavada porque está la calle proyectada, que es la que la vincula a la parcela 6 con la calle Muro Bustelo. Y el registro le tiene que haber dicho, sí, perfecto, pero la calle sigue proyectada. No tenemos ninguna constancia que esa calle se haya donado al dominio público. Entonces, ahí seguramente tuvieron que hacer el trámite de inscribir esa fracción de terreno al dominio público. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Si esto se entendió, ahora me gustaría pasar a otro plano. Salgo de este plano. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos hablado? No escucho la voz de las chicas. ¿Alguna pregunta? No hay Por ninguna ahora no, alumna. profe. ¿Eh?
Yo no. ¿No hay ninguna alumna conectada? Por mi parte, ninguna duda. Muy bien. Bueno, espero que el resto tampoco tenga dudas, porque están en condiciones de preguntar todo lo que se les ocurra en este instante. Si no, pasamos a otra situación referida también con este mismo plan. Todos tomaron nota de lo que les dije con respecto al lote 3, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, Bueno, sí. bien. Ahora nos vamos a otro lugar. ¿Tienen esta imagen? Sí. Bien. Acá nosotros tenemos, miren la nomenclatura catastral en la carátula del plano. Dice nomenclatura catastral de origen. La voy a agrandar para que la puedan apreciar mejor. Nomenclatura catastral de origen 1582-760-200. ¿Sí? Y en notas del plano, la nota número 2 dice, este plano sustituye al lote 3 del plano 15-233 de 1962, es decir, el que estábamos mirando anteriormente. ¿Me siguen? Bien. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Y evidentemente tiene que haber habido una compraventa desde el año 62, porque acuérdense que era Becerra Jacinto, el anterior propietario, y ahora los propietarios son Figueroa Julio Héctor, Becerra Bernabé Benemar. ¿Sí? Y hay una inscripción de dominio, ya no a folio personal, sino a folio real, 15-1395 a 104, Sarmiento, año 2001. ¿Sí? Bien. ¿Qué superficie tenía el lote 3 de mensura y de título? De mensura tenía 48.327,83 y de título tenía 47.564,21. Perfecto. Miren el balance de superficie. Una cosa que les quiero aclarar ya, antes de que se me olvide. Vieron que en el balance de superficie, en el plano anterior, estaba todo expresado en miles de metros cuadrados. Hay disposiciones de catastro que están vigentes, donde superado los 10.000 metros cuadrados, de la parcela que medimos, sea urbana o rural, lo tenemos que expresar en hectáreas. ¿Está bien? Así sea 1 hectárea, 0,003 metros cuadrados, tenemos que expresarlo en hectáreas. Por eso es que ustedes acá en este balance de superficie, porque este es un plano bastante nuevo, del año 2016, 5 años para atrás, cumplen con esta disposición de catastro y vemos que las superficies están expresadas como les estoy diciendo. Como son 47.000 metros de título, aquí está expresado 4 hectáreas, 7.564,21 metros cuadrados. ¿Correcto? Bueno, recién el alumno que dijo la superficie, dijo de título 4 hectáreas 7.564,21 y de mensura 4 hectáreas 8.327,83. Fíjense la superficie total de mensura que tiene esta parcela hoy. Es menor. La superficie total de mensura. Es mayor. Es mayor. Claro. Sí, sí. Estamos hablando de 5 hectáreas. Quizás no se vea bien. No, Estamos estaba viendo hablando. la fracción a 1 nomás por eso. Ah, no.
Estamos hablando de 5 hectáreas, 584,08 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? Miren lo que tenemos en el cuerpo del plano. ¿Ven el indicador? Sí, sí. Bien. Fíjense lo que tenemos acá. Un polígono A1 y un polígono A2. Con el tema del excedente, de título dijimos que era 47.564,21. El 5% de eso serían 2.378 metros cuadrados, ¿sí? Es decir, que si esos 2.378 se los sumamos a los 47.564,21, tenemos 4 hectáreas, 9.942,42 metros cuadrados, como superficie máxima de mensura sin que aparezca excedente, ¿sí? 4 hectáreas, 9.942. Y acá aparece como superficie medida total 5 hectáreas, 584. Es decir, nos pasamos del 5%. ¿Está bien? Nos pasamos del 5%. Por eso es que en este plano aparece excedente. ¿Sí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí. No escuché ese último comentario. No, que sí está claro. Ah, bien, bien, bien. Quiero mostrarles esto siguiente. Miren, acá donde estoy señalando, dice interpretación pericial del título sin escala. ¿Está bien? Interpretación pericial del título sin escala. Si ustedes recuerdan el plano 233, este lote que está mensurado en este plano es el lote número 3. Ese plano 233 dio origen a distintas inscripciones de dominio, una de ellas, esta, que hoy está en folio real. ¿Está bien? En el año 2001, ¿sí? Se inscribió esa parcela, el lote 3, a folio real en función del plano 233. Esa inscripción del año 2001 es lo que a mí hoy me sirve como título de propiedad, porque es el derecho de propiedad que yo tengo registrado en el Registro General Inmobiliario. Pido el informe correspondiente al Registro General Inmobiliario, me dan una copia de esa escritura y es la interpretación pericial del título que yo hago hoy en este plano. ¿Me van siguiendo? En esa inscripción del año 2001, que se hizo en función del plano del año 62, el 233 que hablábamos, han descrito el lote 3 con lindero norte 368,17, lindero sur 457,76, lindero este 133,64 frente a calle Muro Bustelo. ¿Sí? Superficie, según título, 47.564. Es decir, este título está perfectamente consignado, a diferencia del título contenido en el plano 233 que decía en la carátula no tiene medidas lineales, solamente superficiales. ¿Me explico? Entonces, cuando se hizo la transferencia a estos señores, a estos nuevos propietarios, con el plano 233 en su momento, en el año 2001, ahí apareció el título de la parcela nomenclatura catastral
1582, 170, 760, 200. ¿Está bien? ¿Qué es esta? Por ningún lado me dice que haya algún problema con excedente. Sin embargo, hoy, o mejor dicho, en el año 2016, cuando se mensura, el profesional que mensura encuentra que la posesión que tienen los propietarios va más allá de su título. ¿Sí? Va más allá de su título. Y es cuando aparece el excedente. ¿Y dónde lo ubica el excedente? Y lo ubica sobre el costado norte. ¿Y por qué lo ubica sobre el costado norte? Porque si uno mira la interpretación pericial del título, miren los lados del título, de la interpretación pericial del título. Sobre la calle Muro Bustelo, 9364. Sobre el este, 133,32. Si vamos al polígono medido, miren, entre el vértice 1 y el vértice 2 hay 103,54 metros. Y antes decía 93. El título dice 93. Y entre el vértice 2 y el vértice 3, que es el límite donde está el alambrado, 28 metros con 45. Es decir, el frente sobre la calle Muro Bustelo se extendió bonito, digamos, bastante. Sin embargo, sobre el costado este, el título, recuerden que decía 133,32. Y en el plano de mensura del 16, el profesional ha medido entre el vértice 7 y el vértice, entre el vértice 7 y el vértice 8, 133,41. ¿Está bien? Hay 10 centímetros, 9 centímetros de diferencia. Entonces, evidentemente, el excedente, ¿a qué se debe? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Bien. ¿A qué se debe entonces ese excedente superficial que ha aparecido? En función del análisis que estamos haciendo de los planos. A una conjunción en el punto 2. A una confusión. ¿Por qué confusión? Y porque se puede ver borrado la estaca, o sea, se puede haber sacado la estaca y se ha corrido. Yo no lo veo tan así. Porque es decir, si me voy a la calle, sobre la calle Muro Bustelo, entre los vértices 1, 2, 9, 3, veo que hay alambrado. ¿Sí? Y sobre el costado norte, veo que hay alambrado hasta el vértice 4. ¿Sí? Hay 252 metros de alambrado en buen estado o en estado regular, pero evidentemente hay postes y alambrado. Y entre el vértice 4 y el vértice 5 hay 89 metros sin deslinde. Es decir, hay una gran extensión de ese lado deslindado. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El profesional, cuando va, seguramente fue con el propietario o con el encargado y le dijo, mire, este es mi terreno, estos son los límites. Uno va y mide lo que ve que está deslindado. Está bien, que en este caso está bien deslindado. Excepto aquí sobre el costado este que no hay deslinde, porque hay un asentamiento de viviendas precarias, entonces en el asentamiento se tienen que haber apropiado de los postes, de los alambres y todo. Entonces por eso aquí no hay deslinde. Entonces uno va y mide, y hasta que no calcula,
hasta que no calcula, no se da cuenta, uno como agrimensor, si ese terreno tiene excedente o no tiene excedente, o tiene faltante. ¿Está bien? Entonces, si acá seguramente el profesional tiene que haber hablado con el propietario en su momento, porque está bien, está poseyendo más de lo que dice el título, mucho más de lo que dice el título. Entonces, es beneficioso, que este es el otro análisis que nosotros tenemos que hacer como agrimensores, y es la función nuestra de asesorar convenientemente a nuestros clientes. ¿Está bien? No solamente tenemos que ir, medir, calcular, dibujar, tramitar y entregar el plano. Tenemos que asesorar convenientemente a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque aquí este señor, o al menos es lo que yo haría, no todos los agrimensores pensamos iguales. Si bien todos hemos pasado por las mismas aulas, hemos estudiado por los mismos libros, pero llegado al momento del asesoramiento o de orientar al cliente, no todos procedemos de la misma manera. Yo, en mi caso, si yo me tengo que poner como agrimensor, en este caso, como profesional que ha hecho el trabajo, yo le hubiese aconsejado al propietario replantear en el terreno las medidas del título. ¿Está bien? Replantear en el terreno las medidas del título. Porque aquí, evidentemente, hay un avance del lote 3 sobre el lote 2. Y no hay otra explicación. No hay otra explicación. Hay un avance concreto. Y esto, cuando supongamos este señor vende la fracción, yo, que soy el que la va a comprar, supongamos, que tuviese los recursos como para comprar esas 4 hectáreas, y yo le diría, mire, estimado, yo le voy a comprar nada más que los 47.000 o 4 hectáreas, 7.564, porque usted me vende ese otro pedazo de terreno, pero yo para ser titular de ese otro pedazo de terreno, de esa otra fracción de terreno, tengo que iniciar un trámite judicial. ¿Me explico? Es decir, compro parcela en buenas condiciones y compro un juicio. ¿Está bien? Entonces, yo lo hubiese asesorado a mi cliente que renunciara a esos metros. Si él no quiere renunciar, bueno, ya es cuestión de él, porque él es el que mañana va a tener que encarar esta situación de mejorar su título de propiedad, porque hoy por hoy su título de propiedad abarca 4 hectáreas 7.564, no abarca 5 hectáreas 584. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, está claro. Sí, profe. Tendré que hacer una posesión ahí de 20 añal para poder adquirir lo demás. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante a eso, pero sí. Por eso digo, compro tierra con título perfectamente limpio y me hago cargo de un pedazo de terreno que para solucionarlo voy a tener que iniciar un juicio de prescripción adquisitiva. Y aquí viene la otra pregunta. Por eso digo que tenemos que asesorar correctamente al propietario. ¿Cuánto me va a costar a mí? ¿Cuánto me va a costar a mí el juicio de prescripción adquisitiva? ¿Cuánto me va a cobrar el abogado? ¿Cuánto me voy a tener que gastar para sumar a mi título de propiedad 3.019,87 metros cuadrados? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Claro. Entonces, Sí. es conveniente, digamos, embarcarme en este trámite, o renuncio a esos 3.000 metros. Todo eso
uno como profesional de la agrimensura se lo tiene que hacer ver al cliente, ¿sí? Porque mañana lo vende, pero si yo soy un hombre que maneja plata y que corta pelo por la mitad, y yo le voy a decir al señor que me está vendiendo, mire, usted no me puede vender esos 3.000 metros con 3.019 metros con 87 al mismo precio que me está vendiendo las 4 hectáreas. Porque las 4 hectáreas tienen título y esos 3.000 metros no tienen título. Así que o me los regala o yo le pago el 10%. ¿Me explico? Es decir, quizás me ponga muy en estricto yo en este tema, pero me parece que ustedes tienen que ya, desde ahora, desde esta materia, ir formando criterios. No solamente ir, medir, calcular, dibujar, tramitar y cobrar los honorarios. ¿Sí? Esto que yo les estoy contando es para que vayan formando criterios. Lo peor que puede pasar, que me puede pasar a mí como docente, es formar profesionales eminentemente teóricos y sin criterio, sin haberles abierto la mente, la cabeza para que vayan formando criterios en su formación. ¿Sí? Esa es una discusión mía desde que yo era alumno, más o menos. Ya han pasado unas cuantas lunas. Siempre dije que los docentes, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería, no deben tener dedicación exclusiva de toda la Facultad de Ingeniería, porque en la Facultad de Ingeniería o en las facultades de Ingeniería, según mi criterio, cuidado, no es la verdad absoluta, pero es mi criterio, en la Facultad de Ingeniería, no solamente hay que transmitir conocimientos teóricos, también hay que transmitir conocimientos prácticos, que suman muchas veces tanto como los conocimientos teóricos. Porque yo no me imagino a un doctor René Favaloro operando corazón en un papel, ¿cierto? Entonces, profesionales de la ingeniería y compartamos, tengamos experiencia de campo y tengamos conocimientos teóricos para poder transmitir de la mejor manera posible. Ese es mi pensamiento, lo tuve de estudiante, se imaginan que a esta altura de mi calendario ya lo tengo más que reafirmado. ¿Está claro lo que hemos hablado? Sí, sí, está claro. Si me dicen que sí, pasamos a otra situación. Y a lo que es la clase de hoy concretamente. ¿Se ve bien esa pantalla? Sí. Sí. Bueno. He invertido el orden de la clase totalmente a propósito. He invertido el orden de la clase totalmente a propósito. Porque la clase, esta unidad 4, habla de excedentes superficiales. Pero me parecía muy interesante transmitirles primero esta parte práctica con los planos, analizándolo así concretamente, y ahora vamos a charlar 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, media hora, no sé, sobre cuál es el concepto que tenemos nosotros de los excedentes superficiales. ¿Sí? Acá nosotros, como vemos, tenemos términos que dicen demasías superficiales, sobras o sobrantes. Esto viene, y lo tenemos que tomar así, en los orígenes de la República Argentina. Acuérdense que todo lo que es esta parte de América, fuimos, dice
la historia colonizado por la corona española, a mí me gusta más utilizar el término invadido por la corona española, más que una colonización, fue una invasión, como lo hicieron prácticamente en toda América, ¿no? No para venir precisamente a culturizarnos, sino a llevarse las riquezas que habían en los suelos americanos. Pero bueno, eso es más política y no me gustaría mezclarlos tanto. Sí que este tema de los excedentes superficiales tenemos que remontarnos sí o sí a esta época de nuestra historia. Y la historia dice que, por ejemplo, las corrientes colonizadoras que vinieron para la República Argentina, para lo que hoy es la República Argentina, bajaron desde el Centroamérica, Perú, Océano Pacífico, Chile, y de Chile pasaron para estos suelos, ¿sí? Si recuerdan la historia argentina nuestra, todas las autoridades españolas estaban asentadas en Chile, y de allá es de donde mandaban las distintas expediciones para este lugar, y así es como llegó acá el comandante don Juan Jufré, que fue el que fundó la provincia de San Juan. Bien, pero Juan Jufré no venía solo. Don Juan Jufré, que era un capitán de las Fuerzas Armadas que tenían los españoles en su momento, venía con un séquito de oficiales, suboficiales, soldados y todo lo demás. Entonces, esa gente que venía y se asentaba en estas tierras luego de fundar la provincia o el pueblo, digamos, tenían como una imposición asignarle superficies de tierra a los militares que venían con ellos, ¿sí? Y a los soldados que venían con ellos, los que se querían quedar, digamos, los que se querían asentar. Entonces les asignaban fracciones de terreno. Y esas fracciones de terreno se las asignaban con el visto bueno que les daba el rey de España de esos momentos. Y todo eso, que se hacía a través de un documento, se asentaba en los archivos se asentaban en las oficinas que estaban en Chile. ¿Está bien? Todos esos papeles después pasaron a constituir lo que se llama los archivos de Indias, que están algo de eso está en Chile y algo está en España. Eso es parte de nuestra historia. Y es así como han aparecido las divisiones de los terrenos en esta zona. Ahí nosotros ponemos en esta diapositiva porciones de tierra no entregadas a los particulares por cualquier carácter. Ese término que aparece ahí en la diapositiva, mercedes reales, es la figura que tenían las autoridades españolas del momento para adjudicar tierras a sus soldados y después a los sucesivos pobladores que empezaron a aparecer, por ejemplo, acá en San Juan, ¿sí? Eran lo que se llamaba mercedes reales. ¿Y por qué mercedes reales? Ese término, mercedes reales, tiene un vínculo, una relación, como si fuese un beneficio, como si fuese un beneficio que los reyes de España, las autoridades españolas, disponían para estos señores que venían a fundar pueblos en esta América, como una especie de regalo, como una bonificación. De ahí viene el término mercedes reales. Yo, como parte práctica y de curiosidad para ustedes, porque
ustedes, pero a mí también me gusta que investiguen. Me gustaría que investiguen el tema de las mercedes reales y cuántas mercedes reales se originaron en la provincia de San Juan. ¿Sí? Eso, como tarea para la casa, se los planteo ya como inquietud. Bien. Avanzamos en la historia. Estábamos hablando de la aparición de los españoles en su etapa de colonización de estas tierras. Y bueno, acuérdense que la fundación de San Juan viene del año 1492, bastante lejito. Hasta que los patriotas que aparecieron acá en la República Argentina y todo lo demás, dieron algún grito y trataron de desprenderse de España. Eso fue hasta el año 1810, en que se da la Revolución de Mayo. Y ahí aparecen ciertas disposiciones de organización por parte de los patriotas que habían en esos momentos. Y, bueno, se va poblando la República Argentina, por supuesto, y Buenos Aires más que otros lugares. Y aparece en el año, miren, 1861, como dice la diapositiva, año 1861, aparecen las primeras instrucciones para agrimensores, y nosotros decimos dictadas en el derecho patrio, porque acuérdense, como no estábamos constituidos todavía como un país con todas las leyes, se manejaban con disposiciones. A esas disposiciones en su momento se le llamó derecho patrio. Era lo que había para manejarse. Estas primeras instrucciones para agrimensores se dieron exclusivamente, de alguna manera, para organizar lo que era la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Lo que era la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que en 1810, la declaración de la Revolución de Mayo, y recién en el 1816, la declaración de la Independencia, y ahí es cuando empiezan a aparecer normativas ya para ordenarnos como país. Esas primeras instrucciones para agrimensores, en el artículo 1 decía: declárese de propiedad pública todos los sobrantes que resulten dentro de las áreas de los propietarios particulares, llenado que sean sus legítimos títulos. ¿Qué quiere decir este artículo? Que a raíz de aquellas entregas de tierras por parte de la corona española a distintos particulares, lo que quedó establecido en esos documentos era lo que estaba amparado, entre comillas, por un título. Todo lo otro, que no tenía título, pertenecía a la corona española. ¿Está bien? Así es como tiene que leerse esto. Por eso que dice llenado que sean sus legítimos títulos. Lo que está dentro del título tiene un dueño, lo que está fuera del título es el dueño. Bien. Vamos a hacerla más rápida la situación. Aquí cuando empiezan a aparecer estas situaciones de llenar los títulos, y lo que está fuera del título no es de nadie, es de la corona, es del Estado español en su momento. Después pasó al Estado, digamos, Estado argentino, después del 1816. Empiezan a aparecer superficies sobrantes y superficies excedentes. Pasa el tiempo, y en la República Argentina se nombraba lo mismo, de la misma manera se utilizaba el término sobrante o el término excedente. Hasta el año 63, 64, 1963, 1964. Porque los catastros en la República Argentina empiezan a organizarse año 40, año 30, por ahí. Antes no había así un catastro concreto y definido. Eran todas, cada provincia se organizó como mejor suponía, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista registral como desde el punto de vista catastral. Los primeros que llevaban de alguna manera los registros de las propiedades
eran en las iglesias, antes de que aparecieran los municipios o las delegaciones municipales que empezaron a llevarlo esos organismos, hasta que cada provincia dispuso, entre comillas, armar un registro de propiedades y aparecieron estos registros de propiedad con cada provincia a su estilo. Entonces, recién en los años 63 y 64, como les decía, el catastro acá en San Juan aparece en el año 58 como Dirección Provincial de Catastro, ya como bien constituido. En el año 63-64 ya todas las provincias tenían más o menos armado su catastro y ahí se organizó o se formó lo que se conoce hasta hoy como Consejo Federal de Catastro, que es hoy un organismo que nuclea a todas las direcciones de catastro del país. Y ahí se decidió usar el término de superficies, excedentes superficiales, ¿está bien? El término de excedentes superficiales. Este tema del excedente superficial varía según la provincia. Varía según la provincia. Algunas provincias tienen el 5%, que es un excedente superficial, otras tienen el 1%, otras tienen el 10%. Pero nos tenemos que preguntar nosotros, ¿de dónde surge ese 5%? ¿De dónde surge el 10%? ¿De dónde surge el 1%? Bien, hay una vieja ley, tomen nota, Ley Nacional 14.159. Ley Nacional 14.159, que es, digamos, como la primera ley de como donde se reglamentó, como que apareció un reglamento nacional de mensura, ¿está bien? A través de esa ley 14.159, que a pesar de ser tan vieja, está vigente en algunos de sus artículos y no ha sido derogada por la Ley Nacional de Catastro sancionada en el 2007. Esta ley fija para los terrenos urbanos que tengan todos sus deslindes perfectamente materializados, rige que pueden discrepar la superficie de esos inmuebles en un 5% más de lo que dice el título, ¿sí? Pero también nos tenemos que ir un poquito para atrás y ustedes no han tenido contacto con el Código de Vélez Sarsfield, que es el primer código que tuvo la República Argentina, que fue sancionado en el año 1868 durante la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento. En ese código aparece un término mejor dicho, aparece un artículo que es el 1345 del Código de Vélez Sarsfield, código derogado actualmente, pero en ese artículo, en ese código, el artículo 1345, decía, por ejemplo, que aquel propietario que compraba un terreno y que una vez medido el terreno, la superficie que le estaban vendiendo superaba el 20º, tenía la posibilidad de retrotraer la operación, es decir, de no hacer la operación porque le estaban vendiendo más de lo que realmente le podían garantizar con el título. ¿Está bien? Y ese término vigente, ese término del 20º, eso no es nada más que el 5%, porque es un 20º, es 1 dividido en 20, es 0,05, es el 5% a que hace referencia a la ley 14.159. ¿Está claro el concepto de por qué y de dónde sale ese 5% que nosotros adoptamos en la provincia? Sí, está claro. Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Entonces, aparece, ese es el porqué del 5% que nosotros hablamos. En esta diapositiva, de alguna manera, estamos diciendo esto que le estaba hablando.
Evidentemente, el 5% surge de esto, del código de Vélez-Sarsfield, y que después lo adopta la ley 1459, pero si nos tenemos que poner en estrictos, ese 5% debería responder a un estudio, ¿sí? Por ejemplo, ahí nosotros le decimos tolerancias que ponderen el valor de la tierra, las características geográficas y topográficas, el cierre poligonal, por ejemplo, tomar el doble del error cuadrático medio, ¿sí? Que nos dé el 95% de confianza, esto ustedes lo saben por estadística. Entonces, habría que darle a este concepto del excedente un fundamento más técnico. Y se los planteo así. Una cosa es tener un excedente de superficie en un terreno frente a la Plaza 25 de Mayo, donde el metro cuadrado de terreno puede costar $20.000, por decir un número. Y otra cosa es tener un excedente superficial frente a la Plaza de Valverde, ¿sí? Donde el terreno puede llegar a costar $1.000 el metro. ¿Se dan cuenta? Es decir, si bien está este 5%, pero si uno lo tiene que analizar fríamente, como técnico, como agrimensor, y adosarle las características geográficas, las características topográficas, el desarrollo de la zona, y por ahí, desde el punto de vista del valor, no es lo mismo un 5% frente a la Plaza 25 de la provincia de San Juan que frente a la Plaza de Vallejo. ¿Se dan cuenta cómo es la historia? Acá lo decimos en esta diapositiva. El 1% para un inmueble ciudad urbano rural, el 5% sin discriminar la ubicación del inmueble, tolerancia distinta. Pero hay provincias, también esto hay que tenerlo en cuenta, hay provincias que no tienen ninguna reglamentación con respecto al excedente. Y ya hay algo muy, muy claro, y los llevo a que veamos y que pensemos lo que estábamos hablando con respecto al plano de Sarmiento que estuvimos mirando hace un momento. El propietario no está obligado a modificar su título de propiedad. Él puede convivir con el excedente superficial, que nadie va a venir a decirle nada. ¿Está bien? Ni la municipalidad, ni el vecino. Puede convivir perfectamente. Si lo quiere, por supuesto, subsanar, tendrá que hacer algún trámite, como ya hemos visto. Y bueno, en la provincia de San Juan se aplica de igual manera el excedente del 5%, ya sea para terreno urbano o para terreno rural. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un corte acá o seguimos? ¿Queda mucho propio por dar o...? Y nos quedan 20 minutos fácil. Como ustedes quieran. Si están muy cansados, cortamos 10 minutos y seguimos. Si no, le damos para terminar. Y le demos para... Bueno. Las mujeres son las que deciden, así que una mujer dijo que siga. Bien, vamos entonces. Estábamos en que en San Juan se aplica el 5% como excedente, ya sea para parcela urbana o para parcela rural. En esta diapositiva, nosotros ¿qué decimos? Que el excedente se ubica sobre un costado y en superficie continua, con un polígono con medidas lineales, angulares y superficiales. El propietario inicia la rectificación del título o prescripción adquisitiva y impera el criterio del agrimensor.
Si recordamos el plano del año 16, es lo que se ha hecho. Se definió el polígono excedente con medidas lineales, angulares y superficiales, y el agrimensor, ¿qué dijo? En función del análisis del título que el agrimensor hizo, ese excedente, evidentemente, hay que ubicarlo sobre el costado norte, porque no se extendió el lote en el sentido este-oeste, sino que se extendió en el sentido norte-sur. ¿Sí? ¿Y para dónde fue? Y para donde se modificó la forma del y se modificó la forma del polígono. Si recuerdan, el costado sur sigue siendo una sola línea y el costado norte aparece una línea quebrada y mayor longitud sobre la calle. Entonces, el agrimensor aplicó su criterio y lo no al sur, porque al sur sigue respetando la misma línea y la misma dimensión. ¿Dónde se modificó la dimensión? Al norte. Bien. Hay también una clasificación para esto. El excedente en sí, como una situación desde el punto de vista jurídico, es un vicio que aparece en el título de propiedad. ¿Está bien? Es un apéndice que aparece en el título de propiedad. Y ese excedente lo podemos clasificar como un excedente instrumental o de forma, o como un excedente sustancial o de fondo. ¿Qué quiere decir esto? El instrumental o de forma decimos que es una incorrecta descripción o error en la magnitud consignada para el título. Si vamos al título vigente en el plano 233, el primer plano que vimos del año 62, en la carátula del plano decía que no aparecían medidas lineales, ¿se acuerdan? Y daba solamente la superficie. Si nosotros ahí hubiésemos tenido mucha más superficie de mensura que de título, que nos llevara a consignar un excedente, podríamos muy bien haber justificado ese excedente debido a una incorrecta descripción del título. ¿Por qué? Y porque no tenía medidas lineales. ¿Está bien? No tenía medidas lineales. Entonces, al generarse sin medidas lineales, la superficie era estimada. Por lo tanto, puede llegar a argumentarse ese excedente como un error instrumental o de forma. Y el excedente sustancial o de fondo es cuando existe un avance real y efectivo sobre terrenos colindantes. El plano que hemos visto del año 16. A todas luces, hay un avance real y efectivo sobre el colindante norte, ¿sí? Sobre el lote 2 del plano viejo 233. ¿Está claro eso? ¿Se ve cómo es la clasificación? Sí, sí. Bien. Nosotros decimos entonces que si bien en ambos casos hay excedente, el excedente sustancial o de fondo representa una posesión territorial, una posesión de terreno mucho más allá de lo que dice el título de propiedad. Lo que esto nos puede llevar a pensar que se transfirió más superficie que la acordada por los títulos, o bien que quien vendió entregó más de lo que poseía, desconociéndolo o no, o bien que el que adquirió el terreno avanzó
queriendo o no, sobre el terreno del vecino. ¿Está bien? Entonces, decimos que los formales no deberían, bueno, esto ya les cuento esta parte. Los formales no deberían graficarse. ¿Por qué decimos que los formales o los de forma esto no deberían graficarse? Porque siempre estuvieron en poder del propietario. ¿Sí? Inducen a una posesión indebida, sin embargo, siempre estuvo en posesión del titular. En cambio, los sustanciales hay que ubicarlos con precisión porque evidentemente hay un avance sobre un terreno de alguien, sea un terreno del dominio público, sea un terreno del dominio privado, sea un terreno del particular, ¿sí? Hay evidentemente un avance. Lo que sí, como agrimensores, tenemos que hacer un estudio muy fino. Aquí es cirugía de precisión, ¿eh? Aquí no es cuestión de cortar y buscar el apéndice, aquí es cuestión de hacer un análisis muy preciso y no forzar la ubicación del excedente. Porque eso, forzar la ubicación de un excedente en un plano, nos puede traer a nosotros consecuencias judiciales, porque podemos llegar a perjudicar a alguien que no tiene nada que ver en la historia y lo terminamos perjudicando por no haber hecho un buen análisis de los terrenos circundantes. ¿Está bien? El concepto del sustancial evidentemente hay una posesión, una historia de posesión territorial amparada fundamentalmente en aquellos casos en que no se hacían las transferencias de terrenos o las transferencias de los inmuebles con un plano de por medio que me garantizara que lo que realmente yo estaba adquiriendo era lo que me estaban entregando. Porque acuérdense, y esto ustedes lo tienen que haber visto en la Legal 1, cómo se perfecciona el tema del derecho de propiedad. Quiero que alguien me lo conteste. A ver, ¿Joaquín Maradona está presente? Silencio de radio. ¿Ignacio Garay está presente? Sí, profe. Bueno, Ignacio Garay, remóntese a lo que estudió en Legal 1. ¿Cómo decíamos en Legal 1 que se transfiere el derecho de propiedad? ¿Ha rendido Legal 1? No, no ha rendido el final. No ha rendido el final. ¿Pero se recuerda lo que le estoy preguntando? Y la verdad que no. Bueno, me encanta la sinceridad. Entonces pasemos a otro compañero. No voy a dar un nombre. A ver, alguno que tenga claro el concepto de cómo se transmite el derecho de propiedad en la República Argentina. No sé si está bien, pero con título y forma, ¿puede ser? ¿Quién lo dijo? Vázquez, Vázquez. ¿Usted es Vázquez Agustín. Troiten o una cosa así? Algo así. ¿Está bien pronunciado o no? Es Trotein. Troten. Se pronuncia así, claro. Bien. Correcto. Por título y modo es como se transmite el derecho de propiedad en la República Argentina. ¿Qué significa eso? Título es la entrega material que se hace de la escritura. ¿Está bien? Y el modo es la transmisión a través de la posesión. Por eso es título y modo. ¿Está claro? Porque se transmite en las escrituras. Si ustedes cuando han estudiado Legal 1 y han analizado alguna escritura, dice
se transfiere en este acto, ¿sí?, todo lo que se encuentra, el terreno con todo lo que se encuentra plantado y adherido firmemente al suelo. ¿Correcto? Entonces, el título es el trámite que hacemos ante el escribano y el modo es la transmisión de la posesión que se hace con todo lo que tiene el terreno en sí. ¿Está bien? Entonces, Bien. a eso me refería recién cuando decía que hace muchos años, las transferencias de terreno se hacían de manera, entre comillas, muy casera. ¿Está bien? Tengo este lote, te vendo este lote, me das la plata, te entrego el lote. Y quedaba como un trámite entre particulares, entre dos personas. Y el Estado no tomaba de ninguna manera conocimiento de esta situación. Entonces, después, cuando aparece el tema de los registros inmobiliarios, bien constituidos, o bien formado, como lo establece la ley, ahí título y modo se perfecciona con la escritura. ¿Está? Bien. ¿Qué vemos aquí nosotros entonces? Con todo esto que estamos hablando, que existe, sin ninguna duda, un fuerte vínculo entre el derecho de propiedad y la agrimensura. ¿Se acuerdan en la primera clase que tuvimos presencial, cuando yo les decía el artículo 14 y el artículo 17 de la Constitución Nacional? ¿Y por qué nosotros tenemos esta fortaleza profesional? Bueno, precisamente porque la agrimensura es la profesión que maneja el derecho de propiedad de los individuos. Entonces, tenemos un vínculo muy fuerte entre el derecho de propiedad y la agrimensura. Y es lo que a nosotros nos distingue como profesionales de la ingeniería. Porque ningún ingeniero en mina puede venir a opinar de esto. O mejor dicho, puede opinar. Ahora, tener el fundamento y la formación no la tiene. ¿Sí? Ellos tienen derecho minero, no tienen derechos reales como tenemos nosotros en la legal 1, en la legal 2. ¿Mm? Entonces eso es lo que nos distingue a nosotros. Y bueno, y el plano de mensura, que es nuestro caballito de batalla, que es donde se expresa el derecho de propiedad. Le damos, como decía el doctor Marta Novelli, profesor de la facultad, a través del plano de mensura nosotros lo que hacemos es presentar la territorialidad del derecho de propiedad. Y eso está muy claro en el artículo 1909 del Código Civil y Comercial, que me gustaría que lo refresque. ¿Sí? Yo no se los voy a decir, ustedes lo refrescan. Bien. Aparece aquí otra situación. Hemos dicho que todo aquello que está contenido en el título tiene un propietario. Lo que está fuera del título no tiene propietario. Entonces aparece lo que se conoce como excedentes formales o sobrantes fiscales, ¿está bien? Porque en este tema de la superficie de terrenos no amparada por título, y bueno, si no es de un particular, ¿de quién es? Del Estado. Del Estado, no queda otra. ¿Sí? No queda otra. Si no es de un particular, es del Estado. Bien, entonces, el artículo, y se los nombro para que lo tengan en cuenta. Yo lo tengo anotado acá, pero ustedes lo buscan y lo leen. Artículo 236 del Código Civil y Comercial y el artículo 238 del Código Civil y Comercial. Que esos artículos son los que hablan del dominio privado del Estado. Y aquí me gustaría que quede bien claro el concepto de dominio privado y dominio público. Todo lo que es dominio público está para beneficio de la comunidad en su totalidad. ¿Está bien? Todo lo que es dominio privado está para beneficio de la comunidad de manera restringida. ¿Sí? No es para todos. ¿A qué me refiero? Una plaza es dominio público. Una calle es dominio público.
Algunas escuelas se encuentran en el dominio público. El museo, por ejemplo, el museo Benjamin Franklin, que está aquí a pasos del Departamento de Agrimensura, donde ustedes seguramente han hecho algunas mediciones ahí en la zona, eso es dominio privado de la provincia de San Juan. Ahí no es para todos. ¿Está bien? Me explico cómo es la diferencia entre dominio público y dominio privado. Entonces, el artículo 236 del Código Civil y Comercial identifica los bienes del dominio privado del Estado, incluyendo en esta clasificación, digamos, los inmuebles que carecen de dueño. ¿Sí? Dominio privado del Estado. Y los que están afectados, todos aquellos inmuebles que están afectados para beneficio de toda la comunidad, son dominio público. Calles, puentes, ríos, lagos y lagunas afectadas a la comunidad, dominio público. Bien. Hablábamos entonces de las posturas que hay en la solución de los excedentes. Que está lo que nosotros le llamamos postura fiscalista y la postura privatista. ¿Cuál es una y cuál es otra? El artículo 238 del Código Civil y Comercial, los bienes que son del Estado Nacional, provincial, municipal, son bienes de los particulares. Los bienes que no son del Estado son bienes de los particulares. Y la regla general es la propiedad de los particulares. Y la regla especial es la propiedad del Estado cuando así se demuestre. Eso está contemplado en el artículo 238 del Código Civil y Comercial. Hay algunas provincias que tienen una postura fiscalista, es decir, todo lo que sobra es del Estado, como puede ser Buenos Aires, Formosa, Catamarca, Chaco, Río Negro, Neuquén. Hay otras provincias que tienen una postura privatista que dicen primero los particulares y después el Estado, como puede ser Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, y están provincias como San Juan, Mendoza, en La Rioja, que tienen un mix, ¿está bien? Tienen un mix. No dicen que son totalmente del Estado, ni dicen que son totalmente del particular. Cada uno, llegado el momento, demuestra que tiene mejor derecho. Tiene mejor derecho el particular, se va para el particular. Tiene mejor derecho el Estado, se va para el Estado. ¿Está bien? Pero no están cerrados en una postura privatista o en una postura fiscalista. ¿Sí? Bien. ¿Cómo solucionamos nosotros como agrimensores el tema de los excedentes? Porque habíamos dicho hace unos minutos atrás que el excedente no lo joroba al propietario, ni nadie lo joroba al propietario por el excedente. Es decir, si él quiere, regulariza la situación. Si no, puede convivir con el excedente que nadie le va a decir nada. Pero si lo quiere regularizar, hay herramientas. Nosotros en la provincia de San Juan tenemos la ley provincial 988-O, que es el Código de Procedimiento Civil, Comercial y Minería de la provincia de San Juan. Ese código tiene un artículo que es el 677, adquisición de dominio por usucapión, y otro artículo que es el 681, que es rectificación. ¿Qué dice cada uno de estos? Lo siguiente. Este artículo 677 habla de la prescripción adquisitiva. El excedente, cuando se trata de un excedente instrumental o de forma, tenemos una manera de solucionar. Cuando realmente estamos avanzando sobre terrenos de otros, o terrenos del dominio privado del Estado, o terrenos de dominio de particulares, y no, ojo acá, no sobre terreno del dominio público, porque acuérdense que el dominio público es imprescriptible, inalienable, inembargable, nadie puede avanzar sobre él. Tenemos la prescripción adquisitiva. ¿Sí?
Cuando es un avance concreto sobre terrenos de otro, vamos por la prescripción adquisitiva. Este artículo 677 del Código Procesal Civil, Comercial y Minero de San Juan dice que admite toda clase de prueba el juicio de prescripción adquisitiva. Pero el juez, al momento de la sentencia, no puede, manejarse solamente por los testimonios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se entabla un juicio de prescripción adquisitiva, los interesados en prescribir tienen la posibilidad de, en la presentación que hace el abogado ante el juzgado, en el juicio, tienen la posibilidad de decir, miren, yo ofrezco como testigo a este señor, a este señor, a este señor, a este señor, que me conocen desde hace 40 años y saben que yo soy poseedor de hace más de 20 de todo esto. ¿Sí? Pero el juez no solamente puede basarse en lo que dicen esa gente. ¿Por qué? Porque estamos en la República Argentina y esto puede ser inducido, y entiéndanme cuando digo inducido, a que cierta gente diga sí, es tal cual, cuando en realidad no es. Entonces, no solamente por lo que dicen los testigos que presenta el interesado, sino también por otras pruebas como son los certificados en el Registro General Inmobiliario, el certificado de hidráulica, el plano de mensura, que cuando presenta un plano de mensura alguien ya hizo una inversión tratando de demostrar su derecho, entre comillas, y bueno, todo eso es lo que sopesa el juez al momento de dictar la sentencia. Y una cosa muy interesante que dice el Código Procesal de San Juan, que cuando la prescripción adquisitiva o el trámite por prescripción adquisitiva o su capión supera las 200 hectáreas de superficie, el juez tiene que hacer una inspección al lugar, inspección in situ, personalmente. ¿Está bien? Personalmente. Aparte del representante del Estado. ¿Quién es el representante del Estado? La Fiscalía del Estado, que es quien defiende los derechos del Estado provincial. ¿Sí? Y él habla, ¿qué es esto? Rectificar un título de propiedad. Y miren lo que dice el artículo. Si se pretende corregir las medidas de superficie en el título de un inmueble por exceder su mensura, las tolerancias reglamentarias, o el error resulta del mismo instrumento, o el interesado acredita que los linderos no han sido modificados, el juez podrá disponer la rectificación del título sin más trámite. Es decir, cuando estamos frente a un error instrumental o de forma, podemos darle cabida o sugerir la rectificación del título de propiedad. ¿Sí? Ahí viene el asesoramiento del agrimensor tanto al propietario como al abogado. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? O van por la prescripción adquisitiva o van por la rectificatoria del título. Y quiero que les quede muy grabado el término rectificación, porque hay muchos, tanto profesionales del derecho como abogados como agrimensores, que utilizan el término bonificación del título. Y la palabra bonificación viene de bueno. ¿Está bien? Bonificación viene de la palabra bueno. Y no se puede hacer bueno algo que antes estaba malo. ¿Está claro? Entonces, de ahí el término rectificación de título de propiedad. Me interesa conocer si realmente les ha quedado claro esto que hemos hablado del excedente, con el análisis que hemos hecho previamente de los planos y con esto que les acabo de decir. Sí, se ha entendido. Bueno, Para mí también, profe, se entendió. bueno. Sí, profe, ¿entendió? Es lo que más me alegra que me hayan entendido, que me hayan escuchado. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy.
estamos en condiciones de el primer parcial, ¿sí? Estamos en condiciones del primer parcial, que en una de esas lo hacemos presencial al parcial. Ya vamos a definirlo con Germán. Y lo que sí, se los dejo a criterio de ustedes, yo sé que la situación con el bicho maldito que nos tiene a todos preocupados, nos condiciona la presencialidad. Pero yo estoy dispuesto, si ustedes lo prefieren, a hacer una clase presencial para sacar dudas de estas 4 unidades que hemos visto, previo al parcial. ¿Sí? Previo al parcial. ¿Cómo sería? Bueno, acordaríamos un día, ya la semana que viene o la otra, nos reunimos en la facultad con el distanciamiento necesario y hasta le propondría que dividiríamos el grupo, pues son 20 más o menos los alumnos. 2 grupos de 10, uno el día jueves, otro el día viernes, y eso lo organizan entre ustedes, y nos reunimos en el departamento de agrimensura y hacemos una clase presencial exclusivamente como si fuese clase de consulta previo al parcial. No sé qué les parece. Sí, profe, buenísimo. Bueno, se los planteo, está abierta la posibilidad, pónganse ustedes de acuerdo y coordinamos día y hora. Y la clase de hoy termina acá. Les agradezco que me hayan escuchado. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharme.